Un cordial saludo para todos. Abrimos este espacio dándole la bienvenida al doctor Sergio Alvarado Vivas. Sergio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a una charla para el futuro, donde esperamos que a través de tu charla pues muchas personas se inspiren y puedan tomar decisiones sobre el futuro para realizar un posgrado. Sergio es investigador asociado con más de 13 años de experiencia en docencia universitaria, es especializado en comunicación digital, transmedia y cibercultura, lidera el grupo de investigación y comunicación y construcción social de Uniminuto y desde allí explora narrativas digitales no lineales, participación ciudadana y transformación social. Doctor Sergio, el escenario es tuyo, la bienvenida y el agradecimiento por compartir todo lo que nos vas a entregar en esta conferencia. Muchísimas gracias. Bienvenido. Vale, Liliana, pues muchas gracias a ti y pues por este espacio. Un saludo a todos y a todas por conectarse aquí en esta, digamos que en esta conferencia que tiene como un ánimo de que todos juntos reflexionemos sobre varios aspectos relacionados con la inteligencia artificial, incluso pues en los escenarios más cotidianos que a veces pasa por muy desapercibido. Así es. Pues un poco como para iniciar sin tanto preámbulo, yo traté como de ir generando a lo largo de esta charla una serie de preguntas que está bien que todos, en la medida que me vayan escuchando, comiencen a hacer como su propio proceso de responder incluso mentalmente eh, sobre algunas inquietudes que quizás no las hacemos por las mismas prisas, ¿no? Con las que interactuamos con muchas cosas tecnológicas y no tan tecnológicas, ¿no? Entonces, lo primero que seguramente tendremos que preguntarnos es, ¿qué pensamos cuando escuchamos la palabra o el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Y esto nos lleva seguramente a pensar si la primera vez lo escuché en un escenario académico, si lo escuché de pronto mirando mi celular por allí alguna red social, si lo hice a través de pronto de algún noticiero, etcétera. Y en ese mismo orden de ideas, seguramente muchos de nosotros comenzamos a preguntarnos, oye, ¿y cuál fue nuestro primer contacto con la inteligencia artificial? No necesariamente eh, lo más obvio que podría pasarse por nuestra cabeza, que sería ChatGPT o alguna de estas plataformas recientes, sería necesariamente la respuesta, porque cuando uno comienza a mirar en retrospectiva, nos podemos dar cuenta que la inteligencia artificial, al menos en su teoría, al menos como en lo que se creía que podía llegar a ser, pues ha tenido muchos contactos con nosotros, por ejemplo, desde el cine, ¿no? Desde la literatura, hay varias corrientes que se llaman cyberpunk, que es una literatura así como que juega un poco con las hipótesis de qué sería lo tecnológico si se desborda, ¿no? Y a partir un poco de toda esa literatura que empezó ya hace varias décadas, comenzaron a aparecer muchísimas películas, ¿no? Yo que soy un poquito más viejito, pues seguramente pensaré en Terminator o en algunas de estas películas de los años 80 que jugaban un poco con las hipótesis de qué sucedería con la inteligencia artificial. Asimismo, muchos libros de este famoso autor Asimov, que luego se han venido llevando al cine de alguna manera allí con adaptaciones, ¿no? Este personaje que está allí en la presentación que es de esta película de Yo Robot, que también plantea esa pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaría si un robot logra tener una inteligencia artificial tan desarrollada que logre tomar incluso unas decisiones sobre cómo se percibe, incluso al nivel de una persona, de tener los derechos civiles de una persona, ¿no? Eso ya de entrada nos plantean varias cosas interesantes, ¿no? Entonces nosotros estamos rodeados de muchas hipótesis frente a qué implica esto para nosotros como sociedad. Desde películas que yo siempre recomiendo, insisto, esto también viene de la literatura, El hombre bicentenario, que es una película bellísima, el libro es también muy interesante porque nos permite ver los alcances que podrían llegar a tener en términos éticos, morales y sobre todo cotidianos de esa mezcla entre lo tecnológico y pues nuestras vidas, ¿no? Al punto de que estas inteligencias artificiales como la famosa inteligencia
de Tony Stark en estas franquicias de Marvel, pues ya no se vean como tan alejadas. En realidad podríamos pensar que muchos de estos asistentes de voz que se apoyan en inteligencias artificiales no están tan alejadas de lo que vemos ahora en el cine, ¿no? Como que ya cada vez sentimos que la brecha se está cerrando, ¿no? Y eso quizás nos asusta y quizás a veces nos lleva a hacernos preguntas incómodas, ¿no? Frente a ese relacionamiento con lo artificial. Yo traté aquí como de traerles una definición como muy concreta de qué puede ser una inteligencia artificial en estos tiempos, ¿no? Podríamos, a partir de esta definición, pensar varios aspectos. Primero, es que este tipo de inteligencias artificiales es una serie como de capacidades que máquinas o que organismos artificiales pueden usar a partir de algoritmos, ¿no? Una serie de aprendizajes, es decir, de adquirir conocimientos de todos los datos que subimos y consciente o inconscientemente en el ciberespacio, pero también esa posibilidad, y ahí es donde está lo interesante de las inteligencias artificiales, y es que están llegando a un estadio, a una etapa donde ellos, o donde esas inteligencias son ahora capaces poco a poco de apropiarse, ¿no? No es solamente consultar el dato y respondernos de una manera automática, sino de alguna manera apropiarlo para tratar al menos de intuir o de imitar lo que sería la toma de decisión de un ser humano, al menos lo más parecido posible, ¿no? O al menos esa es como la idea inicial, ¿no? Que las inteligencias artificiales traten de pensar lo más similar a nosotros, pese a que su funcionamiento, pues en sistemas y algoritmos, pues es completamente diferente a lo que nosotros, a nuestro modo de pensar, ¿no? Y de racionar. Esto nos lleva un poco como también como a hacer algunas claridades, porque a veces esto de inteligencia artificial, insisto, nos hace pensar como en el pasado como más inmediato, ChatGPT y algunas de estas plataformas, Copilot, Gemini, etcétera. Y en realidad, si uno comienza a tirar de la cuerda, se podría dar cuenta que las inteligencias artificiales pues vienen de muchos años atrás, ¿no? Ya podríamos hablar de casi 70 años desde donde ya comenzaba a teorizarse y hacerse algunas pruebas en la medida de las posibilidades técnicas de la época de lo que podría ser una inteligencia artificial. Si bien normalmente se le atribuye la idea o el concepto de inteligencia artificial a John McCarthy y a un grupo de académicos de la Universidad de Stanford, en realidad a mí personalmente me parece mucho más acertado irse unos años atrás y hablar de un personaje que es determinante en la informática contemporánea, en el desarrollo de muchas de las tecnologías contemporáneas, y este señor es Alan Turing. De hecho, hay una película que se llama Imitation Game, no me acuerdo en español el nombre, pero más allá de eso, es una muy buena adaptación de algunas etapas de la vida de Alan Turing y de la manera como él pensaba las máquinas, que de alguna manera, por razones o motivaciones personales, lo llevaron a decir, oiga, estaría muy interesante pensar en una máquina que lograra imitar la manera como nos comunicamos los seres humanos, pero con la diferencia de que las máquinas, al ser amorales, o sea, sin tener una escala moral todavía, pues esto permitiría que la conversación esté despojada de prejuicios, de que yo no me sienta juzgado como creo que a muchos de ustedes les puede suceder, ¿no? Yo le escribo a ChatGPT y no tengo que justificar, o ChatGPT seguramente todavía no me va a cuestionar, oiga, ¿por qué usted no escribe ese ensayo que me está pidiendo, ¿no? Si ese es su deber, ¿por qué no lo hace usted, ¿no? Eso, digamos que ese tipo de relacionamiento, como todavía no es el derrotero de nuestra sociedad a la hora de relacionarse con esas inteligencias, pues se pone allí por encima, ¿no? Y entonces Alan Turing dice, ahí hay un aspecto de lo ético, del relacionamiento, del prejuicio, de lo cultural también, y eso
marca, digamos que una línea muy clara poco a poco, ¿no? Y un desarrollo y una exploración no solamente desde lo técnico, sino también de la reflexión de lo social que da pie a toda esa serie de hipótesis que les mencionaba al principio, desde la literatura, desde el cine, etcétera. ¿Qué sucede, no? Y probablemente el primer relacionamiento más mediático que podemos encontrar de las inteligencias artificiales es por allá en 1997, cuando hacen una partida o una serie de partidas de ajedrez entre Kasparov, el campeón de la época, contra una inteligencia artificial que estaba soportada en una computadora gigantesca de IBM que se llamaba Deep Blue, que luego evoluciona a otro nombre, creo que era Deeper Blue, y comienzan a tener una serie de partidas que, que comienza también a darle una idea al ser humano y a los públicos más comunes lo que podía significar esto, ¿no? ¿Qué sucedía en ese momento? Pues eran una inteligencia artificial todavía muy cruda, ¿no? Todavía era incapaz de evolucionar como lo hacen varias de las que con las que interactuamos actualmente. Y por eso tengo por ahí el pescadito de Buscando a Nemo a Dory, y es que no tenía la capacidad de recordar ah, tantas cosas como uno quisiese, ¿no? Entonces como que tenía unos huecos porque no tenía una capacidad de almacenamiento tan grande, y esto permitía que Kasparov, pese a que perdió la primera partida, luego pudo recuperarse, ¿no? Porque la inteligencia artificial de ese momento era incapaz de haber guardado la experiencia de cómo había derrotado a Kasparov en partidas pasadas, ¿no? Entonces ahí le jugó a favor a Kasparov y logró luego ganar, ¿no? Entonces ahí dejó como una idea de que las máquinas todavía carecían como de una capacidad sostenida para sobrepasar las funciones humanas, ¿no? Una función en este caso intelectual y de estrategia como lo es el ajedrez. Y posteriormente, ¿no? Como muchos de nosotros ya lo sabemos, sobre todo con el aparecimiento de los teléfonos inteligentes, la popularización hasta cierta parte de Internet, del Internet móvil, esto comenzó a generar muchos de estos asistentes de voz que comenzaron a alimentarse de toda esta información que a través de las redes sociales y de otras plataformas comenzamos a subir. Entonces, importantísimo aquí que nosotros comencemos a hacernos estas preguntas, ¿no? Y es que la inteligencia artificial a día de hoy está en todas partes, aunque no la veamos como de una manera tan evidente, ¿no? Muchos de nosotros en el tráfico usamos Waze. Waze se apoya en una serie de algoritmos que son articulados por inteligencias artificiales específicamente para poner en marcha esos algoritmos y esa información que nosotros ponemos allí, ¿no? Y eso nos lleva también a pensarnos, ¿no? En qué hacemos nosotros cuando vamos, por ejemplo, de viaje, nos desplazamos por un mapa de Google y queremos buscar un restaurante, ¿no? Ahí hay una serie de condiciones que van articulando y van poniendo digamos que un condicionamiento de cómo recorremos el mundo real, ¿no? Y esto es a través de todos de estos algoritmos que se articulan en inteligencias artificiales, que a la vez se apoyan en grandes porciones de información, ¿no? En el llamado Big Data, que en últimas es un asunto de subida constante de información que hacemos eh, a veces obligados por marcos legales, otras por voluntades por parte del entretenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, seguramente uno puede comenzar a encontrar como varias dimensiones, ¿no? En el entretenimiento, ¿no? En la manera como nos van sugiriendo contenidos en plataformas como TikTok, Netflix, YouTube, que van aprendiendo de lo que nosotros consumimos y de la manera como lo hacemos, del tiempo que permanecemos viendo algún audiovisual u otro, y todo eso va haciendo que nos conduzcan a unos contenidos y no a otros, ¿no? Y eso no, seguramente digamos que no lo reflexionamos a ver, y yo tampoco siento que tendríamos que hacerlo, pero es importante tener plena conciencia que allí actúan las inteligencias artificiales, pese a que no estamos en una comunicación como de persona a persona de alguna manera, o a persona artificial. Y esto, pues seguramente nos lleva a pensar, pues esos consumos también condicionan incluso la manera como
compramos cosas a través de diferentes escenarios allí de compras en línea, de pasarelas de pago, sean nacionales, internacionales. Y todo esto se va condicionando por lo que nosotros vemos, ¿no? En nuestras pantallas de celular. Otros elementos, ¿no? Que seguramente poco a poco se han venido integrando son como los electrodomésticos, incluso se han venido sofisticando al punto que se van poco a poco articulando con algunos de estos asistentes de voz, para que haya como una especie, una suerte de casa inteligente que vaya articulando, ¿no? Ahí hay obviamente un interés en términos de si usted compra tal marca, determinada marca y sigue comprando de esa marca, pues tiene la posibilidad de armonizar en su hogar una serie de elementos que pueda controlar con un solo asistente de voz, ¿no? Todo esto tiene relación con el Internet de las cosas que, por supuesto, se apoya muchísimo en, en estos aspectos de las inteligencias artificiales. Y algo más importante, ¿no? A veces no nos preguntamos, oiga, ¿por qué me dieron o me negaron una solicitud de crédito? ¿O por qué un trámite de salud se demora más o menos, ¿no? Una serie de trámites, desde los más burocráticos hasta los más sencillos, ahí cada vez, ¿no? Van apareciendo o van intermediando más, dada la dimensión de públicos con los que se pueden interactuar y la rapidez de procesamiento de información, pues las inteligencias artificiales están a la orden del día, ¿no? Yo siempre recomiendo una serie que se llama Black Mirror o como espejo oscuro o negro, y allí hay un capítulo que particularmente nos lleva un poco a pensar sobre la cotidianidad de las inteligencias artificiales. Este se llama Caída en picado, si no estoy mal, o Nosedive en inglés. Y básicamente lo que plantea es una ciudadana que quiere acceder a una casa, es como su casa soñada, pero en esta sociedad ya hay una serie de calificaciones que se van regulando en la medida que uno interactúa más o menos con las personas, ¿no? Y de las buenas y plácidas interacciones con todos los sujetos de la ciudad. Entonces, en la medida que ya tiene esa meta, como que va condicionando su manera de interactuar con los otros para que lo califiquen mejor, ¿no? Esto es lo que sucede cuando uno toma a veces aplicaciones de transporte o pide un domicilio o a algún lugar y le piden la calificación. Y es que ahí también hay como una especie allí de vínculo, de pacto social, como, oiga, califícame bien, yo más o menos te traté bien porque yo necesito que me califiquen y eso me va a permitir acceder a un beneficio mayor posteriormente. Esto se podría ver en principio como algo todavía como demasiado alejado. Sin embargo, cuando uno comienza a encontrarse en noticias, en la agenda mediática general, podemos encontrarnos que sistemas de este tipo, como de crédito social, están por allí presentes incluso o se están haciendo ya pruebas en países como China, donde tienen por el mismo sistema político y ciudadano que han venido estableciendo de ser un poquito más cerrado respecto al mundo occidental, pues tienen una sociedad de control mucho más marcada y están haciendo pruebas, ¿no? De qué significaría calificar a las personas dependiendo de algunas acciones positivas o negativas y cómo esto podría ser la puerta de entrada para negarles un crédito, para negarles comprar un tiquete de avión y decirles, oiga, no, usted no se está portando bien con los otros ciudadanos, entonces lo voy como penalizando, ¿no? Esto pues plantea como varios elementos y es que fíjense que la inteligencia artificial entonces también tiene que ver con asuntos de vigilancia, ¿no? No es solamente la fascinación del desarrollo tecnológico, no deja de ser valioso, sino también cómo esto comienza a transformar culturalmente y políticamente muchos entornos, ¿no? Y esto es lo que hace que sea cada vez más fascinante. Les decía ahora que seguramente muchos de nosotros, cuando aplicamos en diferentes escenarios, a veces como que pensamos que esto puede ser una decisión de una persona, y en realidad podemos encontrarnos casos como el de Amazon, que hace
unos 5 o 6 años, Amazon desarrolló un algoritmo que apoyaba una inteligencia artificial para tratar de seleccionar de una manera más eficiente o al menos filtrar inicialmente una serie de perfiles para algunas vacantes en su empresa. Sin embargo, al cabo de un tiempo se comenzaron a dar cuenta que el algoritmo había mutado de tal manera que había identificado como negativo en las hojas de vida la palabra mujer para ciertos trabajos. Y esto les implicó, cuando se dieron cuenta, pues además de lo, el escándalo que esto significó, pues les significó retirar, al menos pausar ese método para seleccionar, porque se dan cuenta que no podían tampoco otorgar todas las responsabilidades a un proceso automatizado, porque ahí corría el riesgo de que pasasen asuntos sexistas o racistas y que esto impidiese en realidad escoger el mejor talento humano, ¿no? Esto también nos hace pensar que seguramente las inteligencias artificiales, sin duda, tendrían que hablarse a la luz de nuevas estructuras en las organizaciones, ¿no? De cómo el talento humano debería apoyarse, o esas unidades, apoyarse con algunos puntos suspensivos en esas inteligencias. Eh, Entonces, Sergio, ahí dime. quería contarte, de hecho, un caso que alguien me contaba, una Ujú, persona cercana que trabaja en un banco y reciben tal cantidad de hojas de vida cuando abren una convocatoria que sí hacen uso de la herramienta para filtrar muchas cosas y me decía que por eso la importancia de construir esas hojas de vida pensando como en las palabras adecuadas para que nos puedan encontrar, que no las llenemos de basura, porque puede que nuestra hoja de vida ni siquiera llegue nunca a esos escenarios de selección porque dentro de las herramientas que están utilizando, pues se descartan ciertas palabras durante los diferentes filtros del proceso. Y creo que muchos de esos procesos, pues obviamente se están apoyando en esta tecnología por el volumen que esto implica, que ujú. retrasaría mucho la selección. Entonces, ahí también juega un papel importante en apoyo operativo para las organizaciones, pero ahí entonces a nosotros nos toca empezar a pensar también como inteligencia artificial, nosotros cómo vamos a alimentar, por ejemplo, una hoja de vida para que seamos visibles. Sí, de hecho, les cuento rápidamente una experiencia eh, cercana. Alguna vez tuve la oportunidad de escuchar una persona de un alto cargo en Amazon de origen colombiano y explicaba justamente que una de las razones por las cuales algunos colombianos no llegaban, pese a estar altamente calificados, no llegaban a entrar a algunos puestos concretos de Amazon, tenía que ver por que además teníamos como, si las inteligencias artificiales inicialmente nacen en inglés y la manera como los algoritmos con los que se educan pues son inspirados en el idioma inglés que es mucho más como más pragmático, como más directo y nosotros pues en el español que es maravilloso en términos de la poética, la retórica y demás, nosotros a veces tendemos a adornar mucho, ¿no? En el caso de ¿Mm? concreto las hojas de vida y a veces como por hacerla más bonita pensando en que lo va a leer una persona terminamos como a veces poniendo un barniz de cosas que en realidad, cuando en realidad debería uno decir, no, yo soy bueno para esto, mi habilidad blanda Lo es concreto. esta. Sí, entonces, claro, a veces pasamos por alto eso, ¿no? De dónde vienen, dónde nacen estas inteligencias artificiales y eso marca mucho, ¿no? Los algoritmos, el solo hecho de que todo este conjunto de elementos, cómo se procesa la información, en última se hace a partir del inglés, así como sucede con el código HTML en las páginas web, etcétera. Al ser pensado en inglés toda la programación, eso incluso condiciona la manera como lucen las cosas que vemos. Si seguramente Internet hubiera nacido en nuestro idioma, sería algo distinto. Yo creo que sería más bello, pero seguramente más enredado de entender porque tendría como más cositas, como Más más adornos. adornitos. Sí, sería muy quijotesca de alguna manera. Entonces, eso, claro, nos lleva un poco a
a pensar entonces que las inteligencias artificiales, y como muy bien tú lo decías, Liliana, pues el deber ser sería más bien que esas inteligencias artificiales puedan decidir como acompañándome, pero igual que uno sienta que uno está cabalgando ese caballo y no que está todo subordinado, ¿no? Hacer ese tránsito tan abrupto como le pasó a Amazon, se dieron cuenta rápidamente que era muy peligroso automatizarlo al 100% sin hacer, digamos que un monitoreo constante, ¿no? Porque si no corrían algunos de estos riesgos que, que es dejar que la inteligencia artificial en últimas termine por decidir por su cuenta, ¿no? ¿Qué ha sucedido, no? Y esto, a mí me gusta mucho este tipo de noticias relacionadas con cómo se van transformando algunos sectores económicos, ¿no? El sector turismo, el sector hotelero, en últimas, todo lo que significaría este bloque, que es un ingreso muy importante y creciente en el caso colombiano, pues cada vez están apareciendo más empresas, ¿no? Que le ofrecen a los hoteles, que les ofrecen a diferentes organismos que tienen que ver con el turismo, maneras de optimizar la experiencia para que los clientes puedan tener una mayor sensación de decisión sobre qué tipo de habitación se va a elegir, incluso sobre cómo poder ver mejor como toda la cascada de comentarios, ¿no? Que a veces la gente no decide ni siquiera por el precio, sino en realidad lo hace por el comentario del otro, ¿no? Y cómo se jerarquiza eso, ¿no? Entonces, hay una serie de transformaciones que van haciendo, y esto lo voy a pasar porque esto ya lo he hablado, y es comenzar a familiarizarnos que en la cotidianidad en realidad nosotros estamos rodeados sí, de inteligencias artificiales que en últimas son como esos chefs artificiales que ponen en marcha los algoritmos, ¿no? Que son ese conjunto, ¿no? de instrucciones que se le ponen orden, ¿no? Los algoritmos podrían ser como las recetas y las inteligencias artificiales bien llevadas pueden ser esos chefs que pueden ayudar a que nuestro restaurante sea una estrella Michelin, ¿no? Y bajo esa idea, ¿no? Habría que preguntarse, oiga, ¿cómo impacta, ¿no? En un país como Colombia las inteligencias artificiales, ¿no? En la movilidad urbana, ¿no? En la manera como nos desplazamos, ¿no? En pensar, ejemplo, esto lo digo desde temas de diseño del espacio público, pensarnos, oiga, ¿cómo podemos apoyarnos en inteligencias artificiales para optimizar cuál puede ser la mejor manera de transmitirle a alguien una información en un paradero, en una aplicación descargable que le muestre todo el sistema, cuál puede ser la mejor manera para que ellos de verdad utilicen todas las rutas, vean todas los vericuetos y las maneras de llegar a un mismo punto, ¿no? Todo ese tipo de cosas seguramente son tareas pendientes que todavía varios gobiernos locales están empezando a explorar, no solamente en términos de seguridad, que quizás es uno de los que más se está utilizando actualmente, eh, también en educación, por supuesto, ¿no? Tener la sensación de que ahora con las inteligencias artificiales se pueden mejorar procesos de aprendizaje. Hace unos días Bill Gates decía, es muy difícil que la inteligencia artificial reemplace los procesos educativos, pero sí seguramente los va a transformar y los va a impactar de tal manera que nosotros, digo nosotros en el rol de instituciones educativas, de investigadores, de profesores, van a tener o vamos a tener que seguir con esa transición de pensarnos un modelo completamente distinto, ¿no? Para llegarle a públicos que necesitan muchas veces otro tipo de aprendizajes que no tienen que ser tan prolongados necesariamente, sino que pueden ser mucho más puntuales, ¿no? Y en eso seguramente Uniminuto este está seguramente muy consciente de ese proceso y hace parte incluso de este tipo de charlas, ¿no? De ir reflexionando hacia dónde vamos, ¿no? Entendiendo además que Colombia pues es un país con una serie de asimetrías sociales y esto no es culpa ni de Internet ni de las inteligencias artificiales, sino en realidad pues de una serie de brechas sociales que ya vienen, ¿no? Entonces ahí hay que preguntarnos, oiga, más bien,
esto que está aquí al servicio de nosotros, ¿cómo podría mejorar, ¿no? Cómo una inteligencia artificial podría mejorar procesos para mejorar flujos de información o campañas de información alrededor de vacunación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar ese tipo de procesos apoyado y hacerlo incluso más potente, más viral, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestras decisiones, no? Insisto con esto, y es que las inteligencias artificiales no tienen, al menos hasta el momento, no tienen una escala de valores tan amplia, no tienen lo que nosotros tenemos, que es un abanico de lo ético tan difuminado y tan diverso, sino que la inteligencia artificial se basa en una serie de datos, de patrones, de instrucciones inspiradas en esos algoritmos y ahí es donde tendremos seguramente que preguntarnos, ¿no? En nuestra cotidianidad, ¿qué tanta autonomía estamos conservando? ¿Qué tanto estamos de pronto condicionando en nuestras decisiones apoyados en algunas de estas tecnologías? ¿Y qué tanto de estas elecciones más bien nos pueden estar metiendo como en una burbuja, ¿no? Porque a veces las inteligencias artificiales en medio de sus algoritmos en los que se apoya, pues lo que busca seguramente siempre es darnos un escenario más de placer que de conflicto. Y en ese orden de ideas a veces como que hace que nuestro pensamiento crítico baje en diferentes escenarios, ¿no? Y eso hace que pensemos, por ejemplo, qué está sucediendo, ¿no? Que es un campo todavía por explorar a mayor profundidad y es cómo la inteligencia artificial y las redes sociales pueden seguir siendo un escenario, y yo siempre lo menciono, ¿no? Con lo bueno y lo malo que pueden tener las redes sociales, y es que es un escenario donde publicitariamente, como en ningún otro momento de la historia, podemos hipersegmentar digamos que nuestro público. Y yo siempre digo en estos temas, no podemos desconocer que las redes sociales, pese a esos aspectos nocivos incluso en algunas de ellas, de creciente desinformación, eso no significa que nosotros no podamos hacer iniciativas de emprendimiento, ¿no? Imagínense si uno mira muchos de los modelos de negocio del último tiempo de emprendedores, e incluso lo que vivimos en pandemia en muchos casos, hay una gran oleada de emprendimientos muy interesantes, llenos de innovación, pero que se apoyan de una manera fundamental en las redes sociales para llegarle a la gente, ¿no? Y esto cada vez se está volviendo, digamos que un escenario, por ejemplo, para marketing digital, ¿no? En términos de las ciencias empresariales, pues pensar en cómo articular lo empresarial con lo comunicativo, con lo publicitario, pues es algo que vale la pena seguir, ¿no? Reflexionando y preparándose según los intereses que uno pueda tener, ¿no? A mí me encantaría seguramente en algún momento especializarme en términos de cómo hacer un emprendimiento apoyado con inteligencias artificiales, apoyado con estrategias de marketing digital, porque seguramente ahí uno puede encontrar el santo grial en cierto modo, ¿no? Hay que entender que incluso muchas de estas cosas que hacemos o que utilizamos en nuestra cotidianidad, los filtros con las selfies que usan en última realidad aumentada, pues en últimas están mediados por inteligencias artificiales que son capaces de leer nuestros rostros y de aplicar el filtro que uno quiera, ¿no? Y ahí, en eso que parece ahora cada vez más cotidiano, pues hay una cantidad de exploraciones por reflexionar, ¿no? Eso identitariamente qué significa, pero sobre todo, si yo quiero promover una idea, una causa social, si trabajo para el tercer sector, si trabajo en el sector público, ¿cómo puedo eso jugarlo a favor para hacer mensajes, por ejemplo, mucho más cercanos, ¿no? Para todos. Sin embargo, y esto como a manera de ir cerrando esta serie como de reflexiones varias que he querido como traer, eh, es también importante que no haya como un exceso, ¿no? De la hiperconexión, ¿no? Es difícil hacerlo, pero es importante también desconectarse en algunos momentos, ¿no? Y hacerse preguntas, ¿no? En esos breves momentos de desconexión.
así sea al final del día, ¿no? ¿Cómo sería mi vida sin todas estas inteligencias artificiales, ¿no? Incluso yo siempre les sugiero a mis estudiantes como, oiga, traten de engañar al algoritmo, ¿no? Y traten de darle like a cosas que ustedes normalmente no le darían like, comenten cosas que no, que a veces no les gusta tanto, y esto va a ayudar a que el algoritmo no les genere como unas cámaras eco, unas burbujas, donde les termine solamente como endulzando el oído y les termina por obviar información que puede ser mucho más valiosa, porque a veces ese pensamiento distinto nos puede ayudar a procesos creativos más adelante, ¿no? Y eso nos puede llevar, ¿no? A preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan amarrados nos sentimos? ¿Qué tan libres nos sentimos? Y de igual manera comenzar digamos que a quitar, y yo sí, quitar como esas membranas que a veces les ponemos, porque es una cosa muy humana, ¿no? Decir, de asignarle como personalidad a los objetos o a cosas artificiales. Y es que hay que, de entrada, partir que la inteligencia artificial no debe ser catalogada ni de buena ni de mala, sino siempre esto está dependiendo y amarrada al uso, ¿no? Del ser humano, ¿no? ¿Para qué voy a utilizar la inteligencia artificial? ¿No? ¿Cómo la voy a alimentar con una conciencia crítica? ¿No? Esto me demanda o nos demanda ahora digamos que una búsqueda, por ejemplo, el prepararnos posgradualmente puede significar no necesariamente volverme el as manejando esa inteligencia artificial, sino más bien, oiga, ¿cómo hago para nutrir mi intelecto en un espacio específico del conocimiento para que luego cuando yo entre en interacción con esas inteligencias artificiales, yo tenga mayor criterio, pensamiento crítico para saber cómo voy a jugar, ¿no? Cómo voy a conversar, cómo le voy a decir, oiga, no, esta inteligencia artificial me estás diciendo algo que no es tan acertado porque yo sé plenamente que tal hecho que me estás diciendo es impreciso, ¿no? Ese tipo de diálogos se hace a partir de una formación del sujeto para poder interactuar con mayor criterio, si no vamos a terminar como en una desventaja eterna y, y, y en una subordinación hasta cierto punto. Entonces se trata un poco como de decidir mejor a partir de cultivarnos, ¿no? De prepararnos en áreas específicas y seguramente en madurar algo que yo llamo microdecisiones, ¿no? Que a veces parecen inofensivas, pero que en la medida que uno va teniendo más conciencia con todo lo que yo interactúo a través de estos aparatos móviles, seguramente voy a incidir un poco más en la manera de qué contenidos me va a sugerir o no este tipo de inteligencias artificiales. Entonces esto se trata como de tomar decisiones, ¿no? Esto muy al estilo cinematográfico de Matrix. Seguramente algunos de nosotros, llevados por el placer, ¿no? Del entretenimiento, de que a veces la dopamina que nos genera las pantallas, pues querremos tomarnos la píldora azul, pero de vez en cuando yo digo hay que tomarse esa píldora roja, sobre todo cuando queremos hacer algo distinto, ¿no? Cuando queremos transformar un territorio, impactar en mi espacio de trabajo concreto, o incluso hacer un emprendimiento que a mí me parece que por allí están unas de las mayores oportunidades. Y eso demanda encontrar como lo mejor de ambos mundos, ¿no? Incluso de lo análogo pero sin renunciar pues a varios de estos aspectos digitales, ¿no? Entonces, habrá que preguntarnos, oiga, ¿qué tanto estamos decidiendo por sí solos? Y no, digamos que no castigar las inteligencias artificiales, sino más bien pensar hasta qué punto queremos ser pasivos frente al desarrollo de estas oportunidades y más bien en momentos claves volvernos un poquito más activos. Seguramente habrán cosas que yo no querré negociar y es como elegir una pareja. Yo no quiero que una inteligencia artificial lo haga por mí, o sí, no lo sabemos, pero creo que cada uno va teniendo digamos que su escala de valores y de eso se trata, ¿no? De ir madurando y teniendo como una especie de manifiesto frente al uso de estas tecnologías para diferentes aspectos. Entonces, un poco allí ya manera de cierre, solamente les dejo este corto texto que en últimas lo que plantea es un ánimo de despertar
parte de nuestros sentidos que a veces digamos que eh, como que se atrofian con el uso constante de las tecnologías y a veces perdemos la oportunidad creativa que nos pueden estar invitando todo el tiempo y a veces como que uno se queda solamente como hacían en el pasado uno cambiando canales, al famoso zapping, pues ahora como ese pasar y pasar en la pantalla y más bien pensar qué tipo de conocimientos específicos me pueden ayudar, ¿no? A especializarme para enriquecer y sacar el mejor provecho para diferentes fines alrededor de las inteligencias artificiales en mi vida laboral, sentimental y en todas las dimensiones que se les ocurra. Sergio, muchísimas gracias. Creo que hay que, yo creo que de inteligencia artificial uno podría hablar días. Y ahí hay algo que creo que es una reflexión muy importante y es, en tema de inteligencia artificial, hemos visto todas las plataformas que han salido, pero creo que el error es que las empezamos a usar y sin capacitarnos. Entonces, se nos termina volviendo un Google Car, una Ujú. herramienta subutilizada. Y creo que hace poco leía en algún lugar que la inteligencia artificial que yo utilice pues es tan inteligente, por decirlo de alguna forma, como yo misma sea capaz de lograrlo, porque depende de cómo le hago las preguntas, Ujú. depende de todo lo que tengo que aprender y de lo que yo misma sé, porque si yo le voy a dejar todo a la inteligencia artificial y no voy a tener esa capacidad de análisis de lo que igual también me está arrojando y demás, pues ahí también puedo caer en un error muy grande y puede que tal vez lo que me plantee allí no sea necesariamente 100% lo que yo estoy necesitando o buscando. Entonces creo que nos tenemos que formar, aprender a Muchísimo. utilizar la herramienta porque yo soy una que tengo que hacerlo porque pues la verdad lo poco que hago es súper intuitivo, pero creo que allí, y de hecho creo que son los mismos, los pelados más jóvenes, los que más se le han metido, los que más le han cacharreado y que terminan incluso sabiendo más que uno. Y también otra invitación es a no estigmatizarla porque algunas veces y sobre todo la resistencia que hacemos los adultos, sobre todo a esto, hace poco en una conversación en un grupo de amigas, una de ellas decía que ella no le iba a permitir a la niña, que porque en el colegio como que les estaban empezando a hablar de este tema y a mirar cómo lo podían empezar a utilizar y que ella no lo iba a permitir, que porque eso era como embrutecer el conocimiento y no sé qué, yo le decía, el tema es que no es que quiera o no quiera, o sea, o sea, hay que ayudarlos y formarlos y abrirse porque esto llegó, se va a quedar y va a ser como todo lo que ha llegado y le hemos hecho resistencia que aquí se quedó. Yo recuerdo hace muchos años cuando salieron las plataformas musicales y todo el problema que hubo, que Metallica decía que Ujú. y mira, ya estamos en Spotify, en Deezer y en otras plataformas que finalmente lo que pasa es que todo mejora, se evoluciona y pues se termina regulando también, pero no podemos resistirnos y creo que acá son más los beneficios que nos deja que lo que tenemos que temer. Ahí usaste una palabra clave, ¿no? La regulación, que tiene que ver primero una autorregulación como ciudadano, ¿no? Y eso implica prepararse, formarse y también las regulaciones ya de marcos mucho más grandes, ¿no? ¿Qué está haciendo cada territorio por regular el uso, por ejemplo, decir, oiga, vamos a hacer una regularización mucho más clara de algunos procesos con inteligencia artificial para un proceso educativo de primera infancia, ¿no? Y esas son tareas que cada territorio pues tendrá que tomar esas decisiones, además de las que mencionaban, ¿no? Al interior de una familia y demás, pero que no puede volverse como la biblioteca prohibida, que esa no pueden acceder, sino al contrario, ¿no? Venga, mire que acá hay una biblioteca ahora mucho más grande, funciona distinto, pero usted no puede tampoco votar los otros libros del pasado, ¿no? Hay que encontrar esos equilibrios porque si no, claro, vamos a entrar en un exceso, ¿no? Como de confianza en que todo lo que nos diga una inteligencia artificial en unos años es real y pues todavía tienen mucho de falible, ¿no? Y sobre todo de que de que sigue mostrándonos de pronto solo una porción del conocimiento y sobre todo en países como
digamos que satélite como Colombia, pues seguramente todavía no la hemos alimentado lo suficiente para que sepa tanto de Colombia y nos puedan describir, ¿no? Y eso pasa mucho con las imágenes, las inteligencias artificiales de imagen generativa, ¿no? Que seguramente muchos de los que nos están viendo habrán hecho algún ejercicio como de generar un ciudadano colombiano, ¿verdad? Y uno comienza a darse cuenta que quizás las estéticas parecen más como de alguien por allá de Filipinas o cosas así, entonces uno dice, uy, eso significa que todavía la inteligencia artificial no nos reconoce a nosotros tan fácilmente porque de pronto no hay tanta información o no la han educado tanto en esos aspectos. Y de eso se trata, ¿no? Como de decir, oiga, pilas porque aquí está pasando algo que no corresponde al menos a lo que yo percibo como algo real. Así es, yo creo que una inteligencia artificial, que no sé si aplica el término acá, pero YouTube, que es capaz de entender el inglés mal hablado de cualquiera, que alguien escribe cualquier palabra creyendo que es inglés para buscar una canción y se la encuentra, a mí eso me parece súper, Fantástico, súper fantástico. descrestante. Eh, eh, Entonces, Es facilitar, fíjate que ahí es un ánimo de reducir algunas brechas para acceder al conocimiento, ¿no? Imagínate nosotros en el pasado lo que significaba escuchar una canción en la radio y de pronto no saber bien cómo se escribía, y cómo la encuentro, cómo la busco, ¿no? Habían más dificultades, ¿no? Ahora ya esa no debería ser la barrera, sino más bien ahora que accedo más rápido, ¿qué puedo hacer con ello? ¿No? Que eso es lo maravilloso ahora. así es. Listo, pues Sergio, te agradezco muchísimo este espacio que está dentro del marco de lo que hemos denominado una charla para tu futuro, en donde la invitación es a eso, a pensarnos en el futuro, que en realidad el futuro es ya, ¿qué voy a hacer para continuar con mi educación? Este es un evento dirigido a los programas de posgrados y ahí invitamos a todas las personas que se han conectado para que también hagan uso del beneficio económico que tenemos durante esta semana del evento del 28 de abril al 2 de mayo y así puedan acceder a un beneficio para su matrícula, un descuento del 10% de su matrícula. Entonces, Sergio, muchísimas gracias. Espero contar contigo en otra oportunidad en este tipo de espacios para seguir aprendiendo. Pues muchas gracias Liliana y pues de paso pues ojalá pueda luego encontrarme con algunos de los de la audiencia incluso en un espacio ya Claro, académico de un minuto que sería fantástico para seguir hablando al respecto. así es. Listo. Una feliz tarde, noche, no sé en qué momento se conecten con esta charla, pero les deseo que tengan un feliz resto de día y que, bueno, acá los esperamos y que puedan hacer parte de esta institución. Muchísimas gracias.